Entonces, mientras recojo una serie de comentarios, me gustaría que el equipo de la OMS, ¿quiénes van a ser los que van a exponer? Soy yo, Ceci, Eric y Fer, pero no sé si están ya por aquí. No sé, a ver chicos, manifiéstense. Sí, yo sí estoy. ¿Tú eres? Soy Fer. 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 Ok. Entonces, Eric. Eric. Nos digamos que va a exponer casi todo el equipo. No, va a ser muy breve, de hecho. Ok. Creo que no está Eric. Entonces, no sé si quieren empezar o quieren que pasemos a otro equipo y luego pasan ustedes. Pues yo digo que en lo que se integra Eric, pues estaría bien que pasara otro equipo. Ok, O a ya llegó ver, Eric. entonces el equipo, o no, está por aquí, o los que van a presentar. Eric, ahí estás. ¿Tú eres Eric, el del equipo de la OMS? Creo que tienes tu micrófono apagado, o hay algo Listo, ahí. ya, Ah, ok. ya, ya. Entonces, ¿quieren presentar, chicos, de la OMS? Ah, sí, como usted guste. ¿Sí, sí? Sí. Ya. Y Ok. si no, no. Ok, está bien. Entonces, porfis, me gustaría escucharlos primero a ustedes. Ok. Ok. Fer, Ceci ¿puedes? y... Ajá, Ceci, Eric y Fer. Ok. ¿Puedes Les compartir la digo, pantalla? sí, no se Sí, yo preocupen, se mientras voy las a... comparto. Ah, no, es que Ok, tengo que ver. mientras voy a preguntarles al resto, ¿qué les parecieron las exposiciones de sus compañeros respecto a los temas que vimos el lunes pasado? ¿Qué les parecieron? Porque solo les pregunté la opinión a Andrés y a Lili, pero no sé qué a ustedes les parecieron. El equipo OMS, tranquilo, tenemos tiempo. ¿Los demás? ¿Hay alguien por ahí? ¿No quieren participar? ¿O prefieren al final? Pues creo que, bueno, ya como el equipo OMS logró presentar, entonces arrancaremos para no tenerlos en suspenso y en el nervio. Y al final yo creo que mejor redundamos ya en comentarios. Muy bien, chicos, entonces el panel es todo suyo. Ok, espero alcancen a ver la infografía. Nosotros vamos a hablar de la OMS, pero antes de hablar qué han hecho para las acciones contra el COVID, vamos a hablar de quién es la OMS o qué es la OMS. Por sus siglas, OMS es la Organización Mundial de la Salud y es un organismo derivado de la Organización de Naciones Unidas, fundada el 7 de abril de 1948. Actualmente se conmemora el Día Mundial de la Salud este día y el objetivo de la OMS es alcanzar para todos los pueblos el máximo grado de salud. Esta, como los conceptos de paz y seguridad, se ha ido transformando. De hecho, en su constitución establece que es el estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Algunos principios éticos son la integridad, rendición de cuentas, independencia y el respeto. Los Estados miembros pueden ser cualquiera de la ONU que acepte su constitución y están divididos en 6 regiones: la de África, las Américas, Asia Sudoriental, Europa, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental. Actualmente el director general, y perdón si lo pronuncio mal, es el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ok, también tienen la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo. Ahora sí, pasamos a las acciones que ha hecho la OMS contra el COVID. Bueno, pues en respuesta al surgimiento de este nuevo coronavirus o COVID-19, la Organización Mundial de la Salud propuso un plan de acción en 3 niveles. En primer lugar está el nivel global. En este nivel, pues se pretende brindar un apoyo a las Naciones Unidas para dar respuesta sobre todo a esta situación.
y coordinarse con otras organizaciones no gubernamentales para la vigilancia, sobre todo en cuestión de epidemiología, también diagnósticos, atención, tratamientos clínicos, formas de identificar, manejar y limitar sobre todo este virus. Todos estos resultados que tengan con este nivel de acción se irán materializando en los siguientes niveles. El siguiente nivel vendría siendo el nivel regional, en el cual se especifican un poco más las acciones. Y bueno, en este nivel se coordinará la preparación y respuesta de las respectivas regiones, trabajando estrechamente con el nivel global para la movilización de recursos de apoyo y monitoreo en las actividades y en los planes. Y finalmente se especifica un poquito más en el nivel nacional, en donde se brindará orientación y ayuda en las autoridades nacionales con un material de vigilancia, respuesta a brotes locales y comunicación de riesgo y vigilancia, sobre todo en viajes y comercio. Posteriormente, bueno, ahorita les voy a decir un poquito más materializado esta ayuda. Pues la organización, bueno, este plan de acción ha tenido como resultado pues la compra y el envío de material médico a 133 países, lo cual comprende más de 2,5 millones de mascarillas quirúrgicas, casi 100,000 mascarillas, N95, estas son como las del nivel requerido para esta pandemia, 1,5 millones de guantes, 200,000 trajes especializados y casi 100,000 protecciones faciales. Además, suministra kits de pruebas en naciones vulnerables. En otro aspecto de su apoyo, la organización provee información para combatir mitos a través de asociaciones con redes sociales. Esto sobre todo un poquito más enfocado a fake news y todo esto. Bueno, redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. No sé si ustedes en sus perfiles de estas plataformas hayan visto como pequeños mensajes que digan como, conoce un poco más de el COVID o algo así. Pues bueno, es como una coordinación que tiene con estas plataformas. Y por último, en coordinación con otras organizaciones, pues se mantiene en la búsqueda exhaustiva de vacunas y tratamientos en más de 100 países. En los comentarios les voy a dejar una imagen que pues especifique un poquito más toda esta información para no alargarme mucho y pues darle la palabra a mi compañero Eric. Ok, por último, nosotros vamos, bueno, por lo menos en lo personal, vamos a explicarles el análisis del papel de la OMS a partir de lo que está sucediendo en el mundo. En general ha sido un papel bueno, un papel importante dentro de cada uno de los estados que tienen este problema, esta problemática, con excepción de Estados Unidos. Estados Unidos es el único país que ha dicho algo en contra de las medidas de la OMS. Citando al propio Trump, él dice que se ha llevado a cabo un trabajo poco claro, haciendo evidente o haciendo como el roce que tiene con China, diciendo, hoy ordeno a mi gobierno la suspensión del financiamiento de la Organización Mundial de la Salud, mientras se lleva a cabo un estudio para examinar el rol de la OMS en la mala gestión y el encubrimiento de la propagación del coronavirus. Hace unos días tuvieron una sesión virtual, en la cual estuvieron varios líderes del mundo, entre ellos el presidente de China, estuvo Angela Merkel por parte de Alemania, en la cual llegaron a varios acuerdos diciendo que el papel de la ONU ha sido bueno. Sin embargo, Estados Unidos, como hemos enterado en los últimos días, ha retirado el financiamiento. Apenas hace 2 días Donald Trump dijo que se lo puede volver a regresar, pero en general ha sido un papel bueno, con excepción de Estados Unidos. Nosotros quisimos dejar en el análisis el aspecto en el que cada estado, la OMS solamente te da como las herramientas y tú como estado soberano haces uso de lo que la OMS te recomienda. Entonces, en nuestro análisis llegamos a la conclusión como equipo que ha sido un papel bueno, porque al final quien decide son cada uno de los estados. Como veamos viendo las clases pasadas, cada uno de los países ha tomado sus medidas conforme a la situación de sus países. Entonces la OMS nosotros pensamos que ha sido bueno, con excepción del único país que sí se les ha puesto como
Al tú por tú ha sido Estados Unidos, pero por este papel en el que Donald Trump asegura que no ha sido claro junto con China. Y bueno, por último, aquí pueden ver un mapa sobre el COVID en el mundo, su origen en Wuhan, China, las zonas ahorita más afectadas de Estados Unidos, Europa, pero la OMS da cierto enfoque a estas zonas de alto riesgo que sería América Latina y África. Sería todo, profesor. Muy bien, muchísimas gracias. Y a ver, desde el análisis de la cooperación, ¿ustedes creen que la organización ha logrado esta gestión? Es decir, como el poder convocar a los países, que le hagan caso, digamos que atiendan las recomendaciones, porque por ejemplo me llama la atención que su primer punto en el análisis lo comentan como la funcionalidad de la OMS dependerá únicamente de cada país. Algunos miembros no cuentan con las herramientas para seguir las recomendaciones. Es decir, ustedes identifican que la organización se limita a generar recomendaciones, lo comentaba Eric, y los estados son los encargados de aplicarlas. Sin embargo, ¿ustedes cómo ven esta aplicación de dichas recomendaciones? Y un poco también como en el sentido de lo que comentan en este punto. No es pregunta de examen, solo es como, es punto de vista, tranquilos, tranquilos, no se me tensen. Pues nosotros lo quisimos marcar en el aspecto en el que la OMS te da como las indicaciones en general y cada estado lleva conforme a su sociedad y conforme a sus necesidades lo que la OMS indica. De hecho, en la información que investigamos, la OMS publicó un plan estratégico de preparación y respuesta a la comunidad internacional, en la cual en este plan de respuesta y de estrategia, cada estado como que opta lo que más sea como correcto para su país, en el aspecto en el que, un ejemplo, no sé, si México tal vez sea, tal vez no tenga medicina, pero tal vez sí tiene muchos doctores, un ejemplo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la OMS como que da las estrategias y las respuestas y cada uno de los estados como que ejerce conforme a la necesidad de su nación, por decirlo así. No sé si estamos Muy bien, ok. No. A ver. Es que justo por eso les decía que no era pregunta de examen, porque a ver, este tipo de análisis no tiene nunca respuestas. A ver, y sobre todo en ciencias sociales, creo que esto de las evaluaciones siempre va a ser, pues, una cuestión complicada. O sea, si por mí fuera, pues todos tendrían 10, ¿no? Pero al final también se deben lograr ciertas habilidades profesionales. Porque al final de cuentas, pues es difícil evaluar, por ejemplo, un análisis que pudiera ser, y siempre se parte de la subjetividad, o sea, aunque te digan, debe ser objetivo, creo que siempre hay una carga de qué información consultamos, al final lo podemos consultar toda, tendríamos que preguntarles a los estados-nación cómo se sienten respecto a estas disposiciones. Por ejemplo, Estados Unidos se ha mostrado como el gran rebelde frente a la OMS y otros tantos que también han surgido ahí. Brasil también ha sido muy polémico en sus declaraciones contra la OMS, pero al final de cuentas, pues digamos que es la autoridad sanitaria, ¿no? Espero que podamos profundizar un poco más este análisis cuando lleguemos a ver el tema de la salud internacional y que justo incorporé en gran medida por esta situación atípica, pero lo que quería decirle al equipo es más bien, no pasa nada, o sea, no hay respuestas definitivas, y me gusta cómo lo aterrizaron en el sentido de identificar en qué materia está cooperando, porque además, perdón, porque respecto a los otros equipos, ustedes tenían un desafío desde mi punto de vista mucho mayor, porque era el análisis de una organización, no precisamente de un Estado-nación. Y creo que en RI estamos muy viciados a analizar más bien a los Estados-nación en cuanto a sus acciones, pero no propiamente las organizaciones. Ustedes tenían un gran reto en términos de el análisis de la cooperación, porque es donde en las organizaciones internacionales es donde ocurre la cooperación. Entonces justo quería que identificaran esto, el equipo OMS lo logró, felicidades, entonces me alegra mucho, y ya al final pues iremos como redundando en comentarios, pero me encantó su trabajo, muchísimas felicidades chicos, ¿vale? Gracias. Muy bien, pues entonces damos paso al siguiente equipo para que pase al banquillo de los juzgados, que es la ONU, que también como les comento, aquí la cuestión es esto, ver, al final recordarán, no sé si se acordarán, cuando vimos teorías de la CRI, más bien teorías de
las RI aplicadas a la organización, hablábamos sobre la cooperación, no sé si te acuerdan del dilema del prisionero, que como solo puedes enfrentar el problema y puedes optar por una solución en solitario. Sin embargo, cuando el prisionero cooperaba con su otro colega para llevar a cabo las acciones, pues digamos que el beneficio era recíproco y se multiplicaba, era mucho mayor que hacerlo en solitario, ¿no? Entonces, digamos que la lógica o en el deber ser de las organizaciones internacionales está la esencia de la cooperación, independientemente si es para el desarrollo o si es internacional, pero al final de cuentas las organizaciones internacionales y todo lo que estamos viendo, pues recae en esta idea de la cooperación. Entonces, justo por eso les digo, a ustedes les tocó este reto, el equipo OMS ya lo logró. Vamos a ver los demás equipos. Equipo ONU, ¿quién va a exponer? Para darle el respectivo crédito del nervio. Yo, profesora, y mi compañera Ana Karen Corichi. Ana Yo soy Karen, ¿y Paola tú Montes. eres? Ah, Paola, ok. Muy bien, chicas. Entonces, el foro es suyo ahora. Sabemos es la Organización de las Naciones Unidas, que nace de parte de la ONU. Se escucha un poco bajito. Sí, justo, se escucha muy bajito. Entonces, ¿lo vuelvo a repetir? sí, porque yo casi no te escuché. Tuve que subirle bastante a mi sonido. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas, que nace oficialmente el 24 de octubre de 1946 tras la ratificación de la Carta de la ONU. Actualmente cuenta con 193 miembros, cada uno representa general, cuyo secretario general actual es Guterres del 2017. La ONU es la que va a tomar medidas sobre los problemas que enfrentan el siglo XXI, como la paz, la seguridad, el cambio climático, derechos humanos, o en este caso, son los órganos principales de las Naciones Unidas, además y dentro de las que destaca en esta pandemia, que la OMS como equipo. La ONU también proporciona un foro para que sus miembros entren en el diálogo y la organización de acciones que tengan. La ONU se ha convertido en el mecanismo para que los gobiernos puedan encontrar ámbitos de acuerdo y resolver problemas como el que vamos a ver en las acciones que ha llevado la pandemia. Ok, buenas noches a todos. Bueno, un poquito antes de pasar a las acciones concretas como tal, me gustaría dar una breve como introducción del enfoque que ha tenido la cooperación que ha tenido las Naciones Unidas. Y bueno, que ante esta pandemia los gobiernos se están asociando con las Naciones Unidas principalmente para salvar vidas, proteger los medios de subsistencia y minimizar los posibles impactos sociales y económicos. El secretario Antonio Guterres presentó un plan para afrontar el impacto socioeconómico de la pandemia del COVID-19, el cual incluye un establecimiento de un fondo mundial para apoyar a los países subdesarrollados, o los mencionan como países de renta mediana y baja. Lo que me parece importante destacar es que reconoce que sí se trata de una crisis financiera, pero sobre todo humana, como que se han tratado de enfocar más en este aspecto de lo humanitario. Y el informe se dio a conocer después de que el Fondo Monetario Internacional anunciara que estamos frente a una crisis de la magnitud de la del 2009 o posiblemente mayor. Bueno, el Fondo de Respuesta y Recuperación de COVID-19 busca ayudar con 3 objetivos. El primero es atajar o contener la emergencia de salud, esto asistiendo a los países en la instrumentación de planes de acción nacionales y en la adquisición de equipos e insumos esenciales, pues médicos principalmente,
al igual que en el pago de los salarios a los trabajadores de la salud. El segundo objetivo es enfocarse en el impacto social y la respuesta económica para la recuperación. Esto aumentando los mecanismos de protección social mediante las medidas inmediatas. Y el tercero es ayudar a los países a lograr una recuperación con capacidades fortalecidas. Bueno, el secretario Antonio Guterres destacó que es fundamental que los países desarrollados asistan a los países menos desarrollados, ya que estos, los primeros sí tienen las capacidades de sobrellevar esto, mientras que los segundos no. También consideró que se deben buscar nuevas alternativas, como quizás nuevos instrumentos financieros que permitan salir al flote a los países más afectados. Pero bueno, ya ahora sí pasando como a las acciones concretas. En primer lugar está el apoyo a las necesidades de educación en el hogar. Esto, pues, debido al confinamiento, hay millones de niños que necesitan estudiar desde casa y los gobiernos tuvieron que adaptarse rápidamente a programas de aprendizaje en distancia de todo el mundo. Aquí, bueno, tal vez en las acciones que voy a mencionar como ejemplos concretos, porque la ONU no está ayudando pues a todos los países por igual, sino que dependen de que unos tienen y otros no, entonces la ONU ayuda como diferente, por así decirlo. Por ejemplo, en el caso de Bosnia, la UNICEF ha organizado clases en línea disponibles para migrantes y refugiados. Y en Zimbabue, la ONU brinda más bien materiales de sensibilización como carteles y folletos para esto de la educación desde casa. Bueno, también hay un plan de respuesta humanitaria en el cual se estableció un plan de respuesta de $2.000 millones, en los países más vulnerables del mundo. Se está brindando apoyo para fortalecer los sistemas sanitarios frente a COVID-19. Y se ha donado bastante equipo médico en los países, bueno, en la mayoría de los países, pero pues principalmente en los que más bien menos recursos tienen. También se está asesorando sobre acciones de mitigación para garantizar que la prestación de los servicios de salud existentes continúe según lo planeado, incluida la compra de medicamentos y equipos esenciales. También se involucró al sector privado, esto debido a que los sectores gubernamentales no han sido suficientes para atender a tantas personas afectadas por el COVID-19, la enfermedad del coronavirus, así que la ONU está estableciendo nuevas fuentes de apoyo, asociándose con el sector privado en todo el mundo, aportando los esfuerzos de ayuda. Por ejemplo, en Brasil, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas lanzó una iniciativa que involucra a las empresas frente a la respuesta de esta pandemia. En este caso se recopiló información sobre los esfuerzos realizados por las compañías nacionales y el objetivo es mapear y ayudar a abordar los derechos y la seguridad de los trabajadores. Me voy a parar un poquito porque me estoy demorando mucho a comparación de mis compañeros, perdón. Pero bueno, recordando lo que había mencionado sobre el Fondo Monetario Internacional, que advirtió como de esta crisis económica, pues se busca abordar este impacto social y económico para una recuperación rápida. La ONU está estableciendo un nuevo fondo fiduciario con múltiples socios para la respuesta a la recuperación del COVID-19. Esto para contribuir a los esfuerzos de emergencia y recuperación de los países de ingresos bajos y medianos. O sea, como que se repite esta preocupación pues por los que tal vez no, o sea, los países que no pueden sobrellevar esta situación por sí solos, ¿no? Que necesitan de esta cooperación. Y bueno, finalmente está la propuesta de la UN75, esto a propósito del 75 aniversario de Naciones Unidas, el cual es una respuesta, se busca reunir la opinión pública y soluciones de crowdsource. Esto es como externalizar las tareas, como involucrar a la población para, desde sus perspectivas y a través de conversaciones y encuestas, saber como qué soluciones proponen o tienen para estos desafíos globales que vienen, después de la pandemia. Y pues se ha tratado de incluir a todo el mundo. Y algo que pues no mencionamos en la infografía, pero me parecería importante recalcar, es que la ONU estaba promoviendo que las mujeres y las niñas estén seguras desde su hogar. O sea, ya que estamos como en este confinamiento, pues el hogar es donde ocurren la mayoría de los actos de violencia, y pues para proteger la seguridad de mujeres y niñas, las entidades de las Naciones Unidas están trabajando con los gobiernos
y socios implementadores, especialmente en América Latina y el Caribe, que es el lugar que, o sea, donde más se tienen altas de feminicidio y violencia de género en el mundo. Y también que no se está dejando a nadie atrás para que, o sea, la ONU, la manera que tiene de asegurarse de que sus esfuerzos de respuesta incluyan a todos, han hecho acciones como traducir campañas a idiomas para minorías y étnicas y abordar medidas para proteger a los pueblos indígenas, migrantes y refugiados, personas con discapacidad y poblaciones en las cárceles. Y eso sería todo de mi parte. Ya como forma de conclusión del equipo, sabemos que es importante reconocer el esfuerzo que está llevando a conocer esta crisis humanitaria como la forma de enfrentarlo a través de una solidaridad, no de individualismo ni de proteccionismo en términos económicos, y debe basarse más que nada en estrategias locales y de cooperación internacional, donde ha llevado a cabo trabajo de pionera y su ayuda ha sido de suma importancia en aquellos países. También lo podemos ver como una forma de una llamada de atención y de oportunidad al sistema vigente de la ONU para seguir prestando más atención en aquellos que representan un caso de vulnerabilidad, como mencionó, personas mayores, mujeres, niños en escasos recursos, entre otros. Y así para que se puedan seguir resolviendo las problemáticas de estas desigualdades. Y pues la resolución de todos los conflictos resultantes de la pandemia prácticamente son compartido y no como es algo más individual que otra cosa, y donde la clave para esto es que el reconocimiento y aceptación de las diferencias entre los estados, así como las ventajas y privilegios económicos de algunos países sobre otros, que han sido en muchos casos en el origen de desigualdades sociales a nivel global, pueda permitir un apoyo entre todos y así dar una respuesta mundial coordinada, inclusiva, y que pues es lo que siempre ha buscado la ONU en la respuesta de los agravantes que trae la sociedad internacional. Y pues ya. Ok, muy bien. Me gustó mucho también, lo lograron muy bien. La verdad es que me encantó que no se hayan ido solamente con la cuestión de, pues con una acción o con ciertas acciones, sino que desde mi punto de vista presentaron un panorama muy, muy general sobre cuestiones económicas, sobre cuestiones incluso de involucramiento del sector privado. Eso creo que vale la pena resaltar porque digo, ya no lo pudimos ver cuando les di la parte teórica conceptual de la cooperación, pero justamente digamos que la evolución en los foros de cooperación que han sido desde la ONU y desde la OCDE, cada vez ha habido un mayor involucramiento del sector privado en temas de cooperación internacional para el desarrollo, ¿no? Y sobre todo en cuestiones como lo señalaba Paola, de que se reconoce que al final de cuentas, y no es que se quiera sustituir o suplantar al Estado-nación o al gobierno más bien, sino es una cuestión de apoyo, o sea, de decir, a ver, nosotros no estamos, o sea, si nosotros desde la trinchera de lo privado podemos llevar acciones que logren mitigar o paliar algunos de los problemas que están derivando de la pandemia, pues adelante. Incluso en esa misma lógica, me parece que que se dieron estas despensas que daba el narco, por ejemplo, en México, que vimos estas despensas del cártel del Golfo a ciertas familias, ¿no? Porque al final de cuentas son un sector privado, ilegal, pero son un sector privado. Entonces, es interesante que traten de asumir este rol como de, ellos lo llaman, ¿no? Responsabilidad empresarial, para algunos muy criticable, desde mi punto de vista también, siempre se me hace un chiste, pero digo, al menos tienen la intención, ¿no? Desde esta perspectiva hacerlo, y es interesante que la ONU eche mano de eso, ¿no? O sea, que no los excluya como actores internacionales y los sume. Y respecto a su evaluación, pues me gusta que no se hayan ido con una crítica de estas clásicas más
duras contra la organización, sino más bien esto que comentabas, Ana, de decir que es a partir de la solidaridad, porque les digo, las organizaciones parten de ese principio, ¿no? Independientemente de que se hayan degenerado o de que hayan surgido a partir de los intereses de ciertos estados-nación, como Estados Unidos principalmente, pues que reconozcan que la ONU en su seno trabaja en función de la solidaridad y que busca mitigar la desigualdad, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante que lo hayan señalado, porque les digo, pareciera que siempre la ONU es la pestosa de todo, o sea, que al final no sirve, que no funciona, pero que ustedes lograron rescatar esto a partir de este pretexto que fue el análisis de la participación de la ONU en la pandemia. Igual que el equipo de la OMS, lo hicieron muy bien, desde mi punto de vista, se nota que se metieron de lleno a investigar el tema, entonces igualmente felicidades equipo ONU, ¿vale? Aplauso. Y finalmente, pues para ya concluir e ir cerrando con este gran tema que ha sido, pues le damos la palabra al otro gran equipo de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, que en su apellido lo lleva, o en su nombre, que es la OCDE. ¿Quiénes van a ser los presentadores de la infografía? Hola, voy a ser yo, Sandra y Laura. Sandra y Laura, ¿ok? Ok. Ok, voy. Dejé compartir mi pantalla. Sí, no, tranquila, que yo entiendo que luego esto es un rollo. Sí. Los demás les pido que mientras el equipo OCDE está listo, vayan como recapitulando. Yo sé que ya pasó unos días desde la presentación de los otros equipos, pero sí que traten de hacer este ejercicio pues de todo lo que vimos, desde una perspectiva además, me parece muy interesante o me parece innovadora, un reto sin duda, porque es algo muy reciente, no hay nada escrito formalmente, pero el análisis de una coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Este momento histórico que lamentablemente nos tocó vivir, pero que desde mi punto de vista todos los equipos lograron aterrizarlo súper bien y desde la perspectiva de la cooperación, creo que logramos el objetivo de esta dinámica. Entonces me gustaría como que vayan recordando, incluso si no recuerdan lo que dijeron los demás equipos, pues que un poco desde sus experiencias como equipo, pues recordemos todo lo que trabajamos para ya el cierre finalmente de esta actividad, ¿vale? Entonces, mientras vayamos haciendo ejercicio y ahora sí, pues le doy la palabra al equipo de la OCDE. Buenas noches, nosotros somos el equipo de la OCDE, como dijo la profesora, sobre y que apoya para que los organismos se puedan desenvolver en prosperidad. Esta pues 248 para implementar el nacimiento social cuando profesora comentando el desarrollo, un crecimiento y la cooperación internacional. Este consta de 37 miembros y su estructura está conformada por un consejo, que es el más importante, donde se encarga de la supervisión y de la dirección estratégica. También existe un comité donde se y examinan los problemas económicos y sociales, y en este se proponen las soluciones y se evalúa el progreso que ha llevado. Asimismo, existe la Secretaría de OCDE, y esta evalúa y analiza los temas de la agenda. Esta se ubica en París, pero tiene 4 centros en otras partes del mundo que se ubican en México, Tokio, Washington, D.C. y Berlín. Y por último, el secretario general, que actualmente es un mexicano, que se llama José Ángel Gurría. El financiamiento de esta organización proviene de los países miembros, y se calcula de acuerdo a la economía de cada país. Estados Unidos es el que más aporta, y en no se otorgan préstamos ni donaciones. Ok, en cuanto a la numeralia de los casos, hicimos una tabla que está del lado izquierdo para hacer una comparación de pues las cifras que había del 22 de enero, el 21 de marzo y las más actuales, que son del 16 de mayo. Y
y también hicimos como una representación gráfica. En la primera imagen, que es la que tiene color rojo y negro, pues se observa el número de casos, ¿cómo se llama? Hasta el 5 de mayo, perdón. Y en la segunda gráfica se observa pues el aumento que hubo a partir del 22 de enero hasta el 16 de mayo, que realmente fue alto. Y creo que hay que destacar el 21 de marzo, porque hubo un aumento de casi 30,000 casos de coronavirus en todos los países en un día, mientras que en días pasados solamente variaban entre los 3,000 y los 10,000 casos al día a nivel mundial. Vamos a hablar de las acciones que ha tomado. La OECD ha sugerido implementar políticas acerca de varios temas como el medio ambiente, el trabajo, también enfocado a los niños. Esto porque con lo de la pandemia se ha visto que ha beneficiado al medio ambiente. Sin embargo, se teme que en un futuro, con todos estos intentos de volver a activar la economía, se vuelva a afectar y de hecho haya un retraso de todas las cosas buenas que se han logrado en este caso. Igualmente, en cuestión de los niños, se preocupa por su salud y bienestar y se recomienda que se hagan políticas para disminuir los riesgos de salud psicológicos en los niños, porque ante la pandemia están más vulnerables. Asimismo, enfocándonos más en las medidas y acciones que ha tomado el Centro de México, estas se pueden encontrar como restringir los cruces no esenciales y mantener un flujo económico bilateral con medidas entre Estados Unidos y México, el intercambio de dólares para aumentar los fondos para los sectores privados. Se creó también una plataforma para compartir información sobre tratamientos y ensayos clínicos con todos los países. Asimismo, el gobierno mexicano no ha impedido el movimiento de los extranjeros y nada más ha hecho que se realicen un test para ver si tienen esta enfermedad o no. Y asimismo, con la suspensión de clases, en las medidas fiscales podemos encontrar la asignación de presupuesto a la Marina y a la Defensa Nacional sobre un plan contra el. También se ha otorgado más dinero para poder comprar más equipo médico. Los estados también tienen una transferencia y fondos para su sistema de salud. En las medidas del sistema de salud podemos encontrar que ha realizado la utilización de otros espacios para el uso de atención para los casos de COVID. También reclutar más personal de salud y que también asegura la disponibilidad de pruebas, equipos y medicamentos para enfrentar la crisis. También México ha establecido un puente aéreo con China para poder comprar más equipos y asimismo lanzó una aplicación aquí en México para lo del COVID para dar más información a la población. También ha llegado a acuerdos con hospitales privados para que estos presten sus camas para los casos que no sean de COVID y sean de otras enfermedades. En las medidas de apoyo a los ingresos para individuos, también ha dado a los ancianos y a los discapacitados el adelanto de sus pagos bimestrales de su pensión y asimismo en colaboración con el programa de Ministerio de Finanzas, México está fortaleciendo el programa de Market Markers. También México redujo el dinero, el monto de la DRM, que es el Depósito de Regulación Monetaria, para respaldar las transacciones activas de los bancos y así puedan tener una mejor liquidez y puedan otorgar mayores créditos. Y eso sería todo de mi parte.
Ok, y pues ya para finalizar, dentro de nuestro análisis, pues la OECD es una plataforma para la cooperación fortalecida y el coronavirus, al ser un problema de salud actual, pues la OECD busca asumir el papel de guía para los demás países, sean miembros o no miembros de la organización. Y pues también la OECD va a seguir apoyando a los países para afrontar la salida de la crisis y su recuperación a nivel mundial, además de establecer un plan a largo plazo para consolidar una política y una economía global más fuerte que pues después de esto va a estar afectada por la pandemia. Y pues si bien el alcance de la OECD es predominante, es necesario maximizar tal influencia a nivel mundial para afrontar y salir de la crisis actual lo más pronto posible. Y ya eso sería todo de nuestra parte. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Igual ya al equipo, al último equipo, al de la OCDE. Me gustó muchísimo, o sea, la verdad las felicito chicos o chicas, no sé de cómo sería el equipo, si es mixto, ya no lo recuerdo de momento, porque me encantó que se hayan esforzado por hacer esta numeralia, ¿no? Yo les había comentado que no era necesario, sin embargo veo que se esforzaron, que hicieron estas gráficas, esta tablita, entonces muchísimas gracias por el compromiso, digo, es que eso demuestra que hay un compromiso con las actividades que se les asignan. Me encanta que igual mostraron una diversidad de acciones, a pesar de que yo les decía era de 3 a 5, se ampliaron en cuanto al número de acciones que como organización ha llevado a cabo la organización, la OCDE. ¿Qué otro tema me llamó la atención? Ah, sí, me llamó mucho la atención este punto que mencionaban sobre la restricción de la movilidad entre México y Estados Unidos, ambos miembros de esta organización, y que además, bueno, no tuvimos tiempo para discutirla cuando iniciamos con este tema de la cooperación, como les digo, es una de las esenciales dentro de la cooperación porque es la que ha marcado la pauta. Es interesante, o sea, les digo, es interesante esta organización porque como bien lo mencionaron, es una organización con un número reducido de miembros. Les compartía la nota hace unos días de que Chile es el tercer país de América Latina que se integra, Chile no, perdón, Costa Rica es el tercer país que se integra a la organización, el tercer país, sí, y porque es una organización, digámoslo así, y bueno, perdónenme si digo algo que a lo mejor no pueda gustar a muchos, pero es una organización elitista, porque está conformada por, digamos, las mejores economías del mundo. Es una organización que, gracias Brandon, vi que compartiste por ahí una pequeña nota histórica sobre esta organización. Es una organización que históricamente se había encargado de, bueno, bien, que desde sus orígenes, su origen fue gestionar el famoso Plan Marshall en Europa, que al concluir esta gestión y al recuperarse esta región, pues decidieron crear esta organización con, se supone, el fin de tutelar el desarrollo, es decir, como decir a todo el mundo, nosotros lo hicimos bien y ahora nos vamos a encargar de llevar a cabo esta cooperación con otros países, ¿no? O sea, o más bien, esta cooperación encaminada a que mejoren su condición de vulnerabilidad. Lo cual seguramente Lili nos podría compartir respecto a su punto de vista sobre este tutelaje desde la experiencia, desde las colonias europeas hacia los que eran a las que eran sus colonias, entonces, en ese momento, perdón, países de África principalmente, y a las que ayudan con esta lógica del desarrollo, ¿no? Entonces, a pesar de eso, a pesar de ser un grupo reducido de economías, digamos que se han encargado o han tutelado el cómo debería ser la cooperación internacional para el desarrollo, ¿no? Lo comentaba, creo que Denise, en su presentación de la charla que tuvimos con ella, y que les debo un correo que me compartió para ustedes, pues como al final de cuentas, esta organización ha determinado cuáles son los principios que deben regir a la cooperación internacional, ¿no? Entonces, a pesar de ser un grupo pequeño, pues digamos pequeño en comparación del número de países que conforman el sistema internacional o de los actores que lo conforman, es interesante que tengan esta iniciativa tan proactiva como lo presentó el equipo y al final la conclusión me encantó, ¿no? Que consideran que debe hacer más. Yo lo pondría entre pincitas porque les digo, eso es un club, es al final el club de los ricos el que estaría tutelando este desarrollo. Entonces, no sé si estaría tan a favor de esa presentación, o a lo mejor no lo quisieron decir de esa manera, no lo sé, pero aún así, si lo quisieron decir de esa forma, porque se enamoraron de su organización, luego pasa,
A mí me pasó también cuando colaboré en un proyecto como estudiante para esta organización, pues no pasa nada. O sea, al final, lo que dice uno de mis profesores, ¿no? Es, al final, el que pensemos igual es peligroso, ¿no? Entonces, más bien, tener una pluralidad de ideas, y a mí me encanta que en nuestro grupo hayan diferentes puntos de vista. Igualmente, chicas, las felicito, al contrario, igual que el resto de los equipos, o sobre todo estos de organizaciones, hicieron un increíble trabajo, y me alegra mucho que hayamos logrado el objetivo de esta tarea. Muy bien, pues bueno, ya para cerrar este tema, porque también ya vamos a iniciar con otro muy interesante, o que al menos a mí me apasiona muchísimo, eh, me gustaría concluir de mi parte en decirles que hicieron un excelente trabajo todos los equipos. Ahorita que estaba la exposición de la OCDE, la verdad estoy muy contenta con toda digamos, la proactividad que todos tuvieron. Se nota que hubo compromiso, que a pesar de que no estaban con sus mejores amigos, lograron llevar adelante el trabajo. Lograron lo que finalmente era el objetivo pedagógico de esta actividad, ¿no? Mostrar a partir de un problema las acciones que se estaban llevando a cabo de estos actores, y lo lograron aterrizar. O sea, digamos, este bagaje que fue muy general y muy breve de cooperación internacional para el desarrollo en términos conceptuales, históricos, lo lograron aterrizar de manera muy oportuna, para no tener experiencia en el tema. Yo les recomiendo altamente el que cursen esta optativa, por si en algún momento o si logramos que les encantara esto de la cooperación internacional para el desarrollo. La facultad lo ofrece con increíbles profesores. Entonces, pues bueno, los felicito a todos, un aplauso para todos, lo hicieron increíble, y espero, la verdad estoy un poco saturada de trabajo, pero espero preparar un videito para que al final quede como memoria histórica de nuestro grupo, ¿vale? De esta actividad tan interesante. Bien, pues ya para ir concluyendo con esta cuestión, me gustaría escuchar primero sus comentarios y finalmente darles la palabra a Lili y Andrés, que también ellos ya como alumnos con más trayectoria que ustedes, pues nos pudieran hacer otro tipo de comentarios también al respecto. Entonces, pero primero sí me gustaría escuchar cuál fue su sensación. Ya se los había comentado al principio, pero otra vez, ya que pasaron las exposiciones, ya que pasó la tensión de presentar su trabajo, sí me gustaría escuchar sus opiniones al respecto. ¿Qué les pareció la actividad? O las exposiciones, o el tema como tal. Este ya es finalmente el cierre de esta actividad. ¿Nadie? Sí, Ana Karen. Ay, perdón, es que no los tengo en participantes. Ahora sí. Ana Karen. ¿O alguien más? Creo que tiene problemas con su audio. Si alguien más quiere participar. Sí, Ceci. ¿Sí me escuchó? Sí, sí te escucha súper bien. Bueno, otra vez. Creo que ya lo había dicho la vez pasada, pero esta actividad me gustó mucho, 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 porque soy más didáctica. Bueno, soy más de hacer ese tipo de cosas que andar leyendo. Entonces creo que fue una buena opción. Y creo que todos los equipos sintetizaron la información y supieron manejarla. Entonces fue una actividad buena, con buenos resultados. Ok, muy bien, me alegra mucho que te haya gustado. Bueno, digamos que la otra gran actividad ahora es la de los procesos de integración, que también como son muchísimas organizaciones y sí quisiera que discutiéramos un poquito al menos algo de ellas. Es como el mismo objetivo, ya no tanto de coyuntura, pero sí es como en el mismo camino, ¿va? Pero me alegra mucho que hayamos encontrado una actividad que te gustara. Ana Karen, no sé si ya puedes activar tu micrófono. Ahora sí, cuéntanos. ¿Y tú cómo te sentiste, Ana Karen? Además que por fin pudiste participar. Sí. ¿Qué tal?
también se mezclan mis clases, por eso luego no estoy en las clases. Ok, no te preocupes, ya sabes que esto es muy flexible. La actividad me gustó precisamente porque creo que el tema de la pandemia ha estado muy enfocado al sector de salud, como que todos se enfocan más en las medidas preventivas de salud y es muy importante, pero creo que también como que se dejan de lado las ciencias sociales y lo que puede influir en la población y así también dar un pequeño apoyo, como lo han hecho las organizaciones, por ejemplo, para las medidas que han tomado cada gobierno para tratar la pandemia, creo que es muy importante. Sí, justo por eso quiero preparar este videito. La verdad sí me gustaría, no sé, al menos compartirlo en mis redes personales, como para decir que ese es un punto que se ha olvidado, ¿no? O que no está tan en la agenda del día a día de los medios de comunicación, ¿no? O sea, sí se habla un poco de la OMS, se habla un poco de la ONU, pero no se habla y vemos ocasionalmente, ¿no? Que tal país donó X número de mascarillas a México o cosas por el estilo, pero nunca se dice, por ejemplo, se hace en el marco de la cooperación o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, por eso también me parecía como un ejercicio y era un reto desde mi punto de vista, porque la verdad yo decía, ellos no tienen el conocimiento suficiente, estaba muy preocupada por todos ustedes, y al final yo tampoco tengo como el manejo desde una coyuntura, o sea, no es lo mismo como decir, pues vamos a implementar un proyecto de infraestructura, realmente rompía con todos los paradigmas de cómo yo he estudiado o analizado la cooperación internacional para el desarrollo, entonces sí era una aportación como, digamos, sí era un reto para todos el hacer este análisis, sin embargo, yo la verdad me llevo un buen sabor de boca con todo su trabajo y todo su esfuerzo. Vi que había por ahí alguien más, pero creo que ya bajó la mano. Vi que decía algo así de Pavni, pero no sé cómo se llame. Si quieres comentarnos. Bueno, si quieren, mientras Paola, que sí, la tengo ya. Es mi correo. Ok. Pero soy Paola. Ok. Lo siento. Bueno, yo quería comentar dos cosas. Y la primera es que me agradó de cierta manera como lo aprendí, pues. Las diferentes formas en las que se puede dar esta cooperación, ¿no? Y pues finalmente, pues sí, llegué también a una conclusión, un poquito, pues un poquito negativa de por qué hacen realmente, buenas intenciones, ¿no? En ayudar y más, en una desventaja, ¿no? De dos países, ¿no? De desigualdad de recursos y todo eso, ¿no? Que es la parte, que es parte también del tema. Y otra fue, pues sí fue un gran reto, y aunque es un poco controversial lo de las cifras, se puede estar actualizando, ¿no? Y de pronto, pues eran alarmantes, ¿no? Aunque las cifras. Entonces, pues sí, me gustó la actividad, ¿no? Finalmente pude pues, aplicar lo aprendido, ¿no? Y luego, o sea, de la explicación, pues vino este trabajo. Entonces yo quería como agradecer eso y pues sí, seguir practicando, ¿no? La crítica. O sea, Exacto, sí, justo, pues eso. justo. Yo creo que ahorita Andrés y Lili van a ponernos ahí más elementos de crítica. Yo la verdad preferiría reservarlos porque es un tema que me apasiona muchísimo, pero la verdad si no vamos a avanzar. Ese es otro punto, ¿no? Al final todos estos temas yo siento que siempre dan para más, pero lamentablemente pues no tenemos el tiempo suficiente porque hay que cubrir un cierto temario. Entonces la parte triste, pero bueno, al menos una embarredita de cada tema, creo que lo estamos logrando bastante bien. No sé si hay alguien más por parte de ustedes, chicos. Me alegra mucho que ahora se animen a participar más que en otras ocasiones. Sí, Brisa, cuéntanos cuál es tu experiencia. Puede ser positiva o negativa. No, es positiva. Ok, Brisa, a ver, cuéntanos tu experiencia. Igual que Paola, yo siento que, por ejemplo, este trabajo nos sirvió mucho para, pues, aplicar no solo lo que hemos visto en esta materia, que sin duda, pues, era como el objetivo, pero siento que también podemos aplicar como otros
otras cosas que hemos visto. Y, oye, por ejemplo, yo lo veo como en el tema que, bueno, a nosotros nos tocó la ONU, bueno, yo estuve en el equipo de la ONU, y igual nos sirvió como la tarea de que si servía o no la organización. Y cuando estábamos haciendo, pues todas compartimos información, ¿no? Hay que encontramos este artículo, este otro artículo, todo para esto. El equipo también estuvo, no conozco a las compañeras, pero la convivencia. No, yo creo que sí nos conocemos, pero entre que los nombres de WhatsApp o los correos y así, pues no, o sea, no tenemos como idea física bueno, de nosotras mismas, pero bueno, y eran puras niñas. Y súper padre, o sea, nos pusimos de acuerdo muy bien, no tuvimos ningún problema. Y como le digo, o sea, nos compartimos información súper rápido. Y miren, encontramos esto. Aparte de que siento que esa es otra, que nuestro equipo bueno, para nuestro tema había muchísima información, o sea, tanto de la misma ONU, como de noticieros, de artículos, videos, todo. Entonces, eso también siento que a nosotros nos ayudó muchísimo y que sí había información sobre nuestro tema. Y como le digo, o sea, lo que mi mamá, bueno, yo le dije a mi mamá que estaba haciendo una infografía sobre qué estaba haciendo la ONU. Mi mamá me dijo, eso no sirve. Y yo así de, oh my God, al fin puedo responder lo que aprendí de mi clase. Y ya, me alegra muchísimo. Pero, o sea, igual con Paula siento que este ejercicio sirvió como una síntesis de todo lo que hemos visto hasta ahorita. Yeah. Ok, me alegra muchísimo que logres como avanzar en ese tipo de cuestiones, porque a ver, lo que les he dicho, a ver, como internacionalistas tenemos un gran reto, o sea, nosotros estamos aprendiendo súper bien y podemos recetar la crítica de manera perfecta y entre nosotros podemos armar debates súper increíbles, pero a ver, el gran reto, y siempre ha sido ese otro de mis grandes inquietudes, ¿cómo le dices al resto de la sociedad estas inquietudes? O sea, ¿cómo ayudas a abrir los ojos respecto a que puedan ellos hacer crítica, pero crítica sustentada, o sea, no solamente porque me lo supe, porque vi el meme, ¿no? Que ahora es lo que les digo, yo adoro los memes, pero hay límites, ¿no? Para estas cosas, ¿no? Entonces, el que puedas decirle, por ejemplo, a tu mamá, ¿no? Recuerdo mucho este meme que les compartíamos de el perrito que cuando dice que si lo puede acariciar y que sí que no hace nada como la ONU, pues sí, o sea, está padre, es divertido, pero siempre hay que dimensionar como profesionistas este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, de sí, pero te puedo comentar que, por ejemplo, ahorita en materia de la pandemia está haciendo ABC y ahorita ustedes ya tienen ese bagaje para poder argumentar de manera sustentada, incluso con información de medios de comunicación, con información de la propia organización y poder tener una evaluación más precisa, más allá de estas críticas que se me hacen muy vacías, ¿no? Entonces, al final, nuestra chamba va a ser siempre estar analizando detenidamente estos procesos para poder contribuir a la solución de los problemas de fondo, ¿no? Entonces, me alegra muchísimo que tengas esta sensación. Es muy satisfactorio como profesor ver este tipo de resultados. No sé si hay alguien más para ya darles finalmente la palabra a Andrés y a Lili, que seguramente ellos también nos van a aportar cosas muy interesantes. O ya se mueren por oír sus puntos de vista. ¿Alguien más? Pues bueno, Lili ya está súper lista, entonces yo creo que le daré la palabra. Además, me encanta siempre la crítica que hace Lili y estoy segura que va a aportar muchísimo. Por eso les pedí que prepararan, bueno, digamos, un breve comentarios de sus participaciones. Bien, Lili, pues te toca a ti. Ok, perfecto. Pues justo anoté algunas ideas como para que no se me olvidaran, porque tiendo a olvidar las cosas muy rápido. Creo que a lo largo de las clases y de sus exposiciones y de escucharlos a todos y a todas, me puse a reflexionar bastante en el tema central que es la cooperación internacional y caí en distintas conclusiones. La primera de ellas es que creo que la cooperación internacional per se es una necesidad, ya que el sistema internacional se encuentra interconectado y pues un claro ejemplo es la pandemia que ahora estamos viviendo, ¿no? O sea, porque ¿quién se iba a imaginar que un virus que surge en China
se extendería por todo el mundo y repercutiría de esta manera en la vida de todas las personas. Y no solo eso, ¿no? O sea, que también ha creado efectos no solo en el ámbito de la salud, sino también efectos económicos, como lo vemos con la crisis que ya está o se avecina. También problemas económicos, ya lo dije, políticos, culturales, como, no sé, yo he visto varias notas de casos de xenofobia hacia las personas asiáticas, porque piensan que ya por ser de descendencia asiática ya tienen el virus, o también repercusiones que podríamos considerar favorables con el medio ambiente, ¿no? La disminución de la contaminación. Y pues justo esta necesidad de la cooperación también me quedó muy, muy clara con la exposición que nos presentó, no me acuerdo el nombre del chico, pero sobre JICA o JICA, de cómo Japón ha apoyado a México, sobre todo en esa parte de desastres naturales en cuanto a sismos, porque pues como sabemos ambos países por la posición geográfica pues tienden a tener sismos, pero en este caso Japón es el que ya tiene más experiencia y también por su historia pues más recursos tecnológicos, ¿no? O también como Cuba ha apoyado a otros países por medio del personal médico, o también lo relacioné muchísimo con mi clase de política exterior, del problema del narcotráfico, ¿no? Y la necesidad de que pues los países cooperen, y esto, por ejemplo, con la relación bilateral de México-Estados Unidos, porque pues hay países en donde surge la droga, otros en donde se transita y otros en donde se consume más, ¿no? Entonces, la cooperación se vuelve necesaria. No obstante, considero que es muy pertinente identificar bajo qué lógicas funciona el sistema internacional, porque si no solamente tendríamos la conclusión de que la cooperación solamente tiene el objetivo de apoyar solidariamente a otros países, cuando en realidad existen pues otros elementos que tenemos que tomar en cuenta. Y en este sentido, al reconocer que el sistema internacional funciona bajo lógicas capitalistas, neocoloniales, patriarcales, entre otras, pues podemos observar que la cooperación internacional siempre tendrá otros intereses de por medio, ya sea actuar como fuerza suave de poder, como lo veíamos en otra clase, el soft power, o también que funcione para seguir perpetuando este mismo sistema. Y pues ejemplos de esto hay muchos, por ejemplo, la cooperación para el desarrollo, que ha sido bastante criticada, porque como ya lo decía también en otra clase, pues parte de un concepto de desarrollo que no toma en cuenta otras cosmovisiones e impone modos de vida, ¿no? Y al mismo tiempo niega otros, o también con el narcotráfico de nuevo. Es muy claro cómo Estados Unidos, al tener una relación bilateral con México, pues llega a condicionar a México justo en este tema, ¿no? Del narcotráfico y de que ve amenazada su seguridad nacional. Y bueno, asimismo se me hace como muy difícil creer que un país catalogado como desarrollado va a cooperar con otro país que no es, para que justamente este último logre tener el mismo nivel de... Cuando en realidad considero que el desarrollo no sería posible sin el subdesarrollo. O si lo vemos más como... más hacia el pasado, la modernidad no hubiera sido posible sin el despojo de los territorios colonizados. Entonces, bueno, finalmente creo que más allá de que la cooperación internacional esté basada en los estados-nación, deberíamos de comenzar a pensar en una cooperación global en donde la sociedad civil pues también sea partícipe, y no solo los estados, las organizaciones internacionales y las empresas. Y considero que un ejemplo de esta cooperación no tradicional la podemos empezar a ver pues con movimientos sociales, ya que se están dando diálogos entre estos, y a partir de estos diálogos puede surgir pues una cooperación entre ellos, y que justo sea una cooperación que no vaya encaminada a seguir reproduciendo las mismas lógicas del sistema, sino a crear otras propuestas, ¿no? Y no solamente una propuesta para que se imponga por el resto del mundo, sino que distintas propuestas
que se puedan compartir y que de ahí surjan otras. Y un ejemplo de esto pues es el movimiento del Kurdistán, que en sus bases pues tiene relaciones con el movimiento zapatista. O también otra propuesta sería pensar la cooperación a través de organizaciones no gubernamentales, que esto pues igual es muy estudiado en relaciones internacionales, pero también muy criticado porque existen ONGs que tienen igual intereses de por medio, porque hay empresas que las financian o porque los estados, el interés de los estados sigue estando muy presente, ¿no? Pero aún así creo que, no sé, o sea, como que yo confiaría muchísimo en que tal vez otro tipo de cooperación pueda surgir desde abajo, o sea, a partir de la sociedad civil organizada. Y pues ya, o sea, creo que finalmente estas exposiciones que nos acaban de presentar sobre la cooperación internacional en el marco de la pandemia, en el marco de la pandemia, pues nos hacen reflexionar bastante acerca de que, pues, la cooperación no solo debe de estar dirigida para beneficiar el interés de los estados, sino también para proteger la seguridad humanitaria, ¿no? Más allá de la seguridad nacional. Entonces, creo que pues es eso, en general, mi crítica. Puede que estén de acuerdo, puede que no, y si es así, pues me gustaría también como escucharlos o escucharlas. Y ya, es todo. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Lili. Espérame. Que escucho el eco porque tengo mi computadora y mi celular, pero bueno. Andrés, si quieres, como que dejemos que lo asimilen los alumnos. Andrés, ¿puedes comentarnos tus puntos de vista respecto a este tema y a las exposiciones en general? Sí, bueno, a mí me gustaron mucho sus exposiciones porque realmente traen como datos muy interesantes que, o sea, a mí lo que me gusta es que muchas veces empezamos a tener como algunos indicios de por qué se están dando las cuestiones de cooperación como se están dando, pero hay veces que yo diría como hace falta un pequeño salto para que ya podamos como tener bien claro y verlo en un panorama más amplio. Vamos, a mí me gustó mucho cuando hablaron, por ejemplo, de China, de Corea, de la OMS, porque ahí se ve muy, muy claro cómo hay un discurso, una cuestión que trata de perfilarse como meramente altruista o como un beneficio para toda la sociedad de la cooperación, pero al final puede no ser así. Y justamente, o sea, yo estoy a favor de la cooperación, pero efectivamente creo que hay que ver los detalles. O sea, y es que por eso me encanta ir después de Lili, porque Lili siempre, o sea, como va a ser una crítica súper fuerte que ya me hace replantearme mi vida y decir si tengo derecho a decir algo o no. Pero, o sea, vamos, a mí, lo que me gusta, o sea, justamente es como este tipo de cosas, ¿no? Como decir, bueno, la idea está bien, pero ¿cómo lo vamos a poner en práctica para que siga funcionando de acuerdo a la idea, ¿no? Y yo creo que hay cuestiones que nos tenemos que preguntar. En primer lugar, es como, ¿cuál es el objetivo de la cooperación? O sea, la cooperación se realiza para apoyar a un Estado o a las personas o a la dinámica internacional. En esto, por ejemplo, quiero decir como, me beneficia a mí como Estado el cooperar, porque al final va a haber una paga, una retribución que me va a ayudar a mí económicamente o políticamente o en cuestión de una imagen, ¿no? Al final voy a construir una imagen de ser cooperador, de siempre estar ahí para los demás y de que se puede confiar en mí. Y al final, eso me da influencia en la política internacional, pero al mismo tiempo me puede dar beneficios económicos que son bien importantes para mover las cosas, ¿no? Como hemos visto. Otra cuestión es, por ejemplo, en la dinámica de los estados. Cuando hablaban, por ejemplo, de Japón y de Corea, hablan mucho de cómo son mucho de cooperación regional. Japón más internacional, bueno, más como global que regional. Corea es súper fijados en la cooperación regional. Y eso tiene mucho que ver con que tienen una dinámica bien específica que si de verse alterada podría ser malo para ellos como, digamos, como región. Es decir, por ejemplo, Corea tiene muchísimo esta cuestión de apoyar al sudeste asiático, en especial, por ejemplo, Vietnam, y lo mencionaron,
porque en Corea ha recibido muchísimos inmigrantes vietnamitas que han abaratado la mano de obra coreana, bueno, la mano de obra en Corea. Y eso está súper mal visto. O sea, la sociedad coreana, que es una sociedad muy conservadora y hasta eso bastante racista, pues no aceptan esta cuestión de que haya vietnamitas en Corea abaratando la mano de obra, ¿no? Entonces, eso lo ven súper mal. Y en ese sentido, pues, para agilizar la dinámica y que la gente no se salga de Vietnam, mandan dinero o mandan cuestiones de infraestructura, proyectos, etcétera, etcétera, para que no se altere, digamos, esta cuestión. Ahora, justo como lo mencionaba Lili, ¿no? Hay una cuestión de condicionamientos, que, o sea, yo voy a cooperar, pero siempre va a ser en ciertos términos, y esos términos van a ser obviamente impuestos por la persona que tiene los recursos. La persona que lo va a dar es la persona que tiene la vara alta para poner las reglas. Y creo que eso es algo bien interesante, porque no se hace en un diálogo horizontal. No es, yo voy a cooperar contigo, ¿qué necesitas? ¿Qué necesito yo? ¿Y cómo lo vamos a hacer juntos? Yo tengo una vara alta que me va a decir yo qué te puedo pedir a ti, y tú te vas a tener que condicionar a decir sí, sí quiero o no, no quiero. Entonces, eso se llama condicionamiento y no es un diálogo horizontal. Y eso es una cuestión que sí se tendría que reevaluar sobre las cuestiones de la cooperación. Y ya para terminar, a mí me parece como interesante el caso de China en específico, porque China interactuó con muchos de estos países que hemos mencionado en este tiempo, en estas exposiciones, justamente obviamente por ser el centro de la pandemia, pero al mismo tiempo porque China tenía una imagen que trataron de cuidar y que al mismo tiempo, pues, ¿cuál va a ser la repercusión, no? Vamos, lo que quiero que pensemos es esto. China es el foco de la pandemia, el primer, digamos, el epicentro, y no reportan. Al principio tratan de ocultar la información sobre el virus, ¿no? Incluso hubo el caso de la muerte del doctor que lo quería reportar, etcétera, etcétera, ¿no? Y que dicen que fue un homicidio de Estado, no confirmado. Yo creo que seguramente podría ser, pero bueno, al final no lo sabemos a ciencia cierta. El punto aquí es, primero tratan de bloquear eso es bloquear la cooperación, y entonces ya tenemos una falla en el discurso que da al exterior China cuando va a África, por ejemplo, a decir nosotros somos los cooperadores siempre estamos aquí para apoyarles, etcétera, etcétera, y a la mera hora, cuando se trata de una cuestión de vida o muerte, como el COVID, ya no fue, ¿no? Esa una. Otra es que también, por ejemplo, en interacción justamente con la OMS y con Taiwán, tienen una cuestión, porque primero van sus intereses nacionales que sus intereses como comunidad internacional. Es decir, no sé si supieron que hubo todo un debate sobre si el director de la OMS había sido atacado de manera racial por la presidenta de Taiwán. Y lo que sucedió fue que la presidenta de Taiwán se quejó de que la OMS no estaba haciendo caso a las recomendaciones que hacía Taiwán, digamos, que habían llevado de manera independiente o de manera diferente a China, pues, digamos, a mainland China. Entonces, justamente criticaron al director de la OMS. El director de la OMS dijo que era una cuestión súper racial, pero corte A, el director de la OMS fue una persona que no habló cuando se propuso la idea de probar vacunas en África, porque son negros, ¿no? O sea, justamente ahí se ve una falla en el discurso del director de la OMS, que dice, a ver, la China, que no es la que me conviene, porque pues son más chiquitos y a nadie le importa, me está tratando de hacer recomendaciones, pero a mí, yo estoy trabajando con la otra China, la República Popular, y a la hora que me atacan por eso, yo digo que es una cuestión racial. Pero luego, cuando sí hay una cuestión racial de los países europeos que están tratando de decir que pueden probar vacunas en África, ya no es cuestión racial, ¿no? Ya no hay nada. Eso está súper curioso. Y otra cosa, por ejemplo, en cuestiones de Hong Kong, antes de irnos a las cuestiones de la pandemia, todo el tiempo estábamos hablando de cómo China estaba reprimiendo en Hong Kong. Y era el tema de popularidad en China. Corte A, llega la pandemia, todo el mundo se olvida de Hong Kong. Y ahorita, hoy creo, salió otro artículo de cómo iban a ser las nuevas medidas de restricciones de seguridad en Hong Kong y creo que en Macao también, y en todas las provincias autónomas de China. O sea, ahí se ve muy claro que esta cuestión de la cooperación y de, digamos, de estar siempre en contacto con la comunidad internacional, se pueden ver omitidas fácilmente por cuestiones nacionalistas chinas
cómo puede ser como el preservar estos estados que buscan su independencia desde hace un buen, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es algo que tener como en mente, ¿no? O sea, la cooperación puede quedarse en el mero discurso o puede ser real. La cuestión es cómo se aproxima a la cooperación, cómo se entiende la cooperación y cómo se va a llevar a la acción. Y yo creo que fuera de todo eso, sí hay una cuestión valiosa en la cooperación. O sea, porque yo, por ejemplo, si me pongo a pensar, o cooperación o no cooperación, sí siento que estaríamos peor sin cooperación. Pero evidentemente hay que criticarla y hay que empezar a analizar este tipo de cosas que al final sí le darían un matiz bien importante a la cooperación para que tenga o pueda llegar al fin idealista en el que se planteó, ¿no? Entonces eso sería como lo que les diría. Y pues sí, les digo, como que yo iría caso por caso. Dije el de China porque tiene mucha interacción y en el momento, y para el caso que estamos tratando, que es el del COVID, tiene mucho interés, pero igual podríamos ir caso por caso, ¿no? Entonces, pues no sé, esas son las cuestiones que yo les diría, fijarse en el discurso, fijarse en el enfoque que tiene la cooperación, si es como un enfoque sobre la dinámica, un enfoque sobre la persona, un enfoque sobre el Estado, y pues nada, en términos de dimensionar qué es mejor, no cooperación o sí cooperación, sería como lo que yo les dejaría reflexionar. Espero que esto haya tenido sentido y no haya hablado como Lady Coral Blanco, pero ajá. Por dos. Sí, muy bien. Me da muchísima risa que tengas esa percepción siempre de ti. No, al contrario, me encantó cómo llevaste. Digo, muy en el caso asiático y lo entiendo porque sé que te gusta mucho, pero justo me gusta el cierre de decir que al final pues podremos analizar cada caso. Como se darán cuenta, las observaciones que nos hacen Lili y Andrés pues ya son más sí de crítica respecto a la cooperación. Yo partía y se los comentaba en las primeras clases, cuando les di el tema conceptual, que yo la verdad también soy muy crítica del sistema. Yo sí parto de la idea, o más bien yo estoy muy casada con la idea y quizás estoy en un error, pero de que la cooperación está fundamentada en el interés de los Estados-nación, sobre todo en términos de las agencias. O sea, todas quieren algo, incluso países que se quieren vender como muy nobles, como es el caso de Corea, están trabajando en función de sus intereses. O sea, si uno hace ese análisis que justamente nos comentaba Andrés de más puntual de las organizaciones, nos daríamos cuenta de esta situación, ¿no? De que hay intereses de por medio, y es muy triste, pero pues es la realidad, ¿no? Entonces, me gusta mucho la crítica que nos acaban de puntualizar, sin necesidad del choro o de haber debrayado de más, como siempre Andrés tiene la sensación. Pero no sé, bueno, ya para cerrar y en lo que nos resta, quizás la media hora que nos resta entrar con ya en el siguiente tema, no sé qué les parezca a partir de los comentarios que nos acaban de hacer Lili y Andrés, esto de la cooperación, ya para finalmente cerrar el tema. Entonces, no sé si hay algún comentario sobre lo que nos acaban de comentar Lili y Andrés. Y se hizo el silencio. O preguntas, exactamente. Aprovechen así que Lili tiene como toda la experticia en la crítica más contundente contra la cooperación, porque la verdad es que hay muchísimas cosas que he aprendido de Lili, entonces yo aprovecharía a Lili al 100%, pero bueno, ya si tienen como preguntas menos profundas, también estoy yo, o sea, yo les digo con toda sinceridad, o sea, Lili y yo estamos aquí porque nos gusta que nos pregunten y porque nos gusta estar como tratando de explicar cosas y pues, o sea, sí es como buena idea que traten de aprovecharnos. Exacto. Sí, justo, chicos, no tengan miedo. A ver, siempre les he dicho que es importante desahogar las dudas, porque, a ver, al contrario, yo creo que si la sacan ahorita, se llevan un conocimiento mucho mayor que el que pudimos haber logrado, no sé, con las clases, ¿no?
Entonces, aprovechen la experiencia de Lili y Andrés, por eso esa se supone que es la función principal de los adjuntos, ¿no? De alumnos de grados avanzados que nos van a compartir puntos de vista sobre temas que a lo mejor, por ejemplo, por las optativas que han tomado, por las experiencias de vida que han tenido en términos a lo mejor profesionales, pues pueden compartir este expertise, ¿no? Entonces, no sé si haya alguien que quiera comentar algo. Alguna inquietud, le hizo ruido lo que les acaban de comentar, ¿no? No tenía idea, si tenía idea, ya lo había visto, no sé. Yo quiero participar. ¿Sí? Me agrada mucho lo que comentó. Oye, te escucho un poco raro, no sé si soy yo o hay alguien más que te escucha así. ¿Brandon? No, sí se escucha como Sí, se escucha raro. mal. Como un, puesto como el un, micrófono. como una mala conexión o algo así, ¿no? ¿Ya me escuchó? Yeah. Sí. ¿Brandon? Hola, hola. Ahora sí, ya te escuchas perfecto. Ok. Perdón, es que la señal en mi casa es muy mala. Yo quiero comentar sobre lo que mencionó Andrés, sobre de que vivimos en un mundo que es bueno por la cooperación. Y creo que sí, a final de cuentas, la cooperación siempre va a ser positiva. Sin embargo, a mí me hace algo de ruido que realmente parte de lo que se trabaja en la cooperación funge como iniciativa de países que provocan lo mismo que se necesita arreglar. Siento que es como el problema y la solución al mismo tiempo. No sé, sigo teniendo esa idea en la mente. Estaba hace unos días cuando compartí lo de la OCDE, se la presentamos ese proyecto al doctor Edmundo Hernández Vela y se pusieron los principios de la OCDE y el doctor no estuvo de acuerdo que se pusieran ellos, eso es porque a final de cuentas sonaba todo como si fuera, él lo mencionó así como un cuento de hadas. Entonces realmente siento que sí es así, o sea, realmente la organización sí va con toda la actitud, con todos los buenos principios, sin embargo, a la hora de que se aplican, eh, los países que tienen la capacidad de decir si lo hago o no lo hago, siguen teniendo pues ese dominio sobre los demás. A final de cuentas, siento que es como una ventaja que siguen teniendo y que eso va a seguir atrasando todo por conveniencia de ellos. Entonces, sí, estoy de acuerdo en la cooperación, sí, siempre va a ser positiva. Sin embargo, en los puntos que se están estableciendo ahorita, siento que son dominados. O sea, realmente no me termina de convencer la idea. No sé si me estoy explicando. Sí, creo que sí. Creo que vas en la misma línea que un poco lo que comentaba Lili. O sea, bueno, y al final Andrés y Lili dijeron lo mismo, o sea, a ver, y yo opino lo mismo. Como lo comentó Andrés, respecto a a que al final la cooperación es necesaria, o sea, que no podemos deshacernos de ella, o sea, a ver, eso es una realidad, ¿no? Es algo que ya existe y que yo creo que va a existir por mucho tiempo o de ahora en adelante. Y les digo, al final es la lógica de las organizaciones. Sin embargo, entiendo justamente esta crítica que hace el doctor y mucho también por la escuela o la línea de investigación que ha desarrollado desde siempre, muy crítica justamente. Pero al final, a ver, por ejemplo, yo debatiría ese punto con él respecto a que al final de cuentas, estos principios ha costado mucho trabajo forjarlos. Digamos que yo el mérito que le daría a la OCDE, sin darle el beneficio de como positivo, sino de que ha sido un reconocimiento, que ha sido un proceso de reconocimiento de cuáles son las fallas de la cooperación internacional para el desarrollo dentro del sistema de cooperación. Estatocéntrico, sí, desde el Club de los Ricos, sí, pero que al final de cuentas han tratado de ir mitigando los problemas que han encontrado, ¿no? Por ejemplo, uno de los principios es la gestión basada en resultados. Sí, la gestión basada en resultados se refiere a que se lleven,
que los proyectos de cooperación deben llevar algún resultado, o sea, porque pasaba en el pasado, perdonen la redundancia, pero sucedía en el pasado, mejor, que se llevaban a cabo proyectos, ¿no? Pensemos en alguno de los que nos comentaron Denise y Paco. No sé, un proyecto con Centroamérica de México para temas de reforestación, que es uno de los que creo que está actualmente, ¿no? Una de las líneas. Y luego al final nunca veíamos la reforestación, entonces, o sea, se instrumentaba, se firmaban los documentos, se llevaban a cabo las visitas de equipos técnicos para ver qué tipo de árboles se iban a instalar, los montos que se iban a destinar, si era cooperación triangular, cuánto iba a dar Japón o cuánto iba a dar Alemania, que son los que instrumentan este tipo de cooperación, pero al final nunca veíamos el resultado o les ganaba el tiempo, porque además los proyectos de cooperación tienen deben se supone que en función de cierto o determinado tiempo, y se les vencían los 2 años del proyecto de cooperación y entonces nunca veíamos los árboles. O si se sembraban los árboles, sí, pero ya saben que un árbol pues no crece de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, ya al final, después de 10, 20 años, nunca vimos un bosque de árboles frutales, ¿no? ¿Y por qué no lo vimos? Pues porque no cuidaron los árboles, porque no hubo seguimiento. Entonces, digamos que sí es lo que les digo, desde la OCDE, el Club de los Ricos, desde el sistema estatocéntrico, pero que al final, pues digamos que dentro de su lucha por instituir estos principios, pues ahora ha logrado establecer esto de gestión basada en resultados, ¿no? El otro gran principio, ¿no? La eficiencia, justo, les decía, a ver, y lo decía esta Denise, ¿no? Uno de los grandes retos que enfrenta Mexit es la duplicidad de esfuerzos de cooperación, ¿no? Porque al final hay varias instancias que ahora, dentro de las dependencias gubernamentales de México, pues están llevando a cabo iniciativas internacionales, ¿no? Y entonces ahora tenemos que la CEP está llevando a cabo un proyecto de educación con Nicaragua y que el gobierno de Jalisco ahora está emprendiendo un proyecto de lectura con el gobierno de Nicaragua y de una ciudad en particular. Y entonces al final todos hacen mucho o todos hacen varios proyectos sobre un mismo objetivo, pero nunca vemos resultados concretos o que realmente abonen al desarrollo, ¿no? Al final nos quedamos con resultados mediocres, y justo mantenemos esta situación de dependencia, ¿no? Y esto es un poco de lo que también decía Andrés, ¿no? El discurso, que sí es muy lindo y que sí siempre va, pues a ver, ¿a quién le van a decir en la cara, ¿no? Estamos cooperando porque nos interesa acabar con tu selva, ¿no? Pues no, o sea, o llevarnos tus recursos naturales o mantener tu mano de obra barata. No lo van a decir nunca, o sea, siempre el discurso va a ser en esta lógica, pero creo que al final pues sí hay que dar cierto mérito a estos esfuerzos de cooperación. Le digo, yo también parto de un hecho que soy muy crítica a dichos esfuerzos, pero al final pues sí hay como un intento de resolverlos. Ahí entonces, yo siento que más bien, y creo que esa es la línea más bien del doctor y del equipo, digo, porque conocemos como las escuelas de pensamiento dentro de nuestra facultad, siempre es la crítica, o sea, no, creo que es más allá de simplemente ver un hecho como es la cooperación internacional para el desarrollo y más bien cuestionar el sistema como tal. Entonces, pues ahí ya implica otro tipo de cuestiones. Sin embargo, pues me encanta que tú lo tengas como muy presente en ese sentido y que tú lo veas de esta manera crítica, ¿no? Espero que de alguna manera la presentación de los temas y la exposición de los mismos pues te haya generado como más inquietudes para analizarlas desde las líneas de investigación que a lo mejor tú estás desarrollando, ¿no? Sí, profesora, gracias. Sí, digo, no lo vayas a tomar como de, la profesora me regañó o algo así. No, son puntos de vista, o sea, ese es como yo lo veo desde el análisis de la cooperación de estos, ¿no? Pero yo también, pues estoy en contra de cómo lo hace la OCDE, de los lineamientos que siempre establece en términos de, por ejemplo, medir el desarrollo en cuestiones económicas, que al final se supone que en el discurso está esto del desarrollo humano, la seguridad humana, pero al final seguimos viendo y nos critican porque el nivel de no sé qué sigue bajo. Y al final son indicadores muy rígidos, ¿no? Entonces también que la pobreza se determina a partir de estos indicadores, pues como que es a veces desgastante y no aplica en las realidades de varios estados-nación que tienen otro contexto cultural, otro contexto político y que no aplican. Por ejemplo, ¿por qué China no es miembro de la OCDE? Pues justamente porque no embona en el paradigma de lo políticamente correcto dentro del sistema internacional, ¿no? Que es la democracia, estilo estadounidense,
y todo esto, ¿no? Entonces, pero me alegra mucho que tengas como más este tacto más crítico sobre la cooperación. No sé si hay alguien más. Este tema es fascinante y la verdad es que yo podría estarlo platicando todo el día, pero pues sí tenemos que avanzar. Pero no sé si hay alguien más. Creo que había visto a alguien más. ¿Ya no? ¿Quieren iniciar el siguiente tema? Pues bueno, ya no veo comentarios, entonces pues voy a arrancar para tratar de avanzar un poco en estos 20 minutos que nos quedan. Bueno, el siguiente gran tema que vamos a abordar es el tema de los asuntos energéticos. Y me gusta llamarlo de esta forma en respecto a asuntos energéticos como una generalidad. Pero para esta ocasión y para ustedes, me gustaría abordarlo desde dos conceptos respecto a la seguridad, a las cuestiones energéticas, ¿no? Que es la seguridad energética y la cooperación. El texto que yo les compartí para el control de lectura creo que va mucho sobre la seguridad energética y además va enfocado mucho hacia la cuestión mexicana, que como les comentaba, por ahí algunas notas y creo que el evento del webinar que organizó la Facultad de Derecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, perdón, muy interesante, por cierto, muy interesante y ahí sí, igual yo muy crítica al respecto en esta cuestión. Pero creo que soy muy crítica moderada. Sí, bueno, lo llamaría como rara y un poco decepcionante mi forma de criticar, pero hay cosas con las que no coincidí con los panelistas, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, a ustedes les compartiste este texto de la seguridad energética y les comenté que ustedes deben abordar la primera parte, que es en realidad como la conceptualización y un poco el aterrizar los problemas en materia de seguridad energética. Bien. Avanzando con este tema, pues de manera general, me gustaría que me comenten por qué es importante la energía y qué es la energía. Según yo les había comentado que era un control de lectura, sobre la duda que está haciendo Sandra. Lisette, ¿tú quieres participar o tienes una duda de la lectura? Lo de la tarea, si quieres, lo dejamos al final. Ahorita, por favor, enfoquémonos en el tema de discusión. No, yo quiero participar. Ajá. Ah, perdón, es que vi levantada la mano de Lisette. Bueno, sí, ya ven que ahora ya existe la función de levantar la mano. ¿Quieres decir algo, Lisette? Sí, profesora. Bueno, en la lectura comentaba sobre la importancia de la energía, que esto es consecuencia del contexto en el que se encuentre. O sea, nos hacía referencia a que antes la importancia de la energía caía en la producción de armas y todo eso. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, la energía empezó a tener importancia debido a la movilidad y a la urbanización de los países. Entonces ya se dejó a un lado como el uso de la energía en las armas y empezó a basarse en la movilidad de recursos y de personas. Ok, muy bien, me alegra que ya vayas avanzando con la lectura. Según yo no es pesada, pero y es un tanto sencilla. Muchas gracias, Lisette. Vi también a Brisa, que creo que quería comentarnos algo sobre la energía. Sí, justo, bueno, como era el control de lectura, pues iba a decir lo que ya dijo Lisette. Ok, muy bien, pues bueno. No era lo mismo guiado como en eso de que, pues antes era importante para la movilidad de las personas, para la producción de armas, que fue más o menos que después de la Primera Guerra Mundial, cuando surge como el concepto de la seguridad energética. Y bueno, pues ahorita, por ejemplo, sin energía no podríamos estar conectados todos en este momento, ¿no? Y recuerdo muy bien que hace
una maestra y era de química, que nos dijo que justamente crearon la electricidad para alargar los días, o sea, alargar la jornada de trabajo y el día en general. Entonces, pues, por ejemplo, nuestra hora no acaba cuando se pone el sol, sino por ejemplo, ahorita seguimos en clase. Ajá, ahorita seguimos en clase. Entonces, pues sí, la energía siento que igual es un tema muy, muy importante. Y bueno, ya. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Brisa. Justamente este tema, les comentaba, me apasiona demasiado personalmente porque la verdad no lo tenía tanto en el radar hasta que una vez, en esos días de locura que luego me daba por hacer cosas, decidí iniciar prácticas profesionales que la verdad no concluí en la Secretaría de Energía, ¿no? Y estuve en la Dirección de Asuntos Internacionales, en la Subsecretaría para Asia, para Europa, Asia y América del Norte, ¿no? Además, se me hacía demasiado para una subsecretaría o subdirección más bien, o el departamento, no me acuerdo, era como abajo de la Dirección de Asuntos Internacionales, y se me hacía demasiado, o sea, imagínense, Europa es toda una región enorme, América del Norte, pues es México, Estados Unidos, con quien más tenemos como dinámicas comerciales, y Asia, que también sin duda es un monstruo, aunque nunca se reconozca como tal, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia, pues la verdad es que me encantó el tema. Además, mi jefe era también internacionalista, con una maestría en cooperación internacional para el desarrollo en el MORA, que se había especializado en cuestiones energéticas, ¿no? Entonces, como que esa exposición a este tipo de temas como que me sensibilizó. La verdad, recordando mi experiencia como estudiante, pues yo no tuve este acercamiento con las cuestiones energéticas, como tal, como internacionalista. Entonces me parece que es el momento oportuno para llevarlo, ¿no? Entonces, bien, es importante, sin duda, como lo comentaron Lisette y Brisa, las cuestiones energéticas. En este sentido, pues partimos de la célula del tema, que es la energía como tal. La energía, como se presenta en la lámina, la vamos a entender como un satisfactor y componente básico, un poco en la idea que te comentaba tu profesora de química, para el funcionamiento de sistemas productivos y cadenas de valor. Es un factor fundamental para el desarrollo de las sociedades al brindar servicios energéticos para la satisfacción de necesidades humanas básicas. O sea, quiero que entendamos a la energía, si bien la vamos a analizar en el contexto internacional, dentro del sistema internacional, quiero que entendamos la relevancia de la energía en nuestro día a día, porque me parece que cuando estamos analizando temas energéticos y sobre todo desde la perspectiva institucional, de internacionalista, como que no tenemos esta sensibilidad de cómo estoy conectada, porque mi computadora tiene electricidad. Si tengo frío, ¿cómo logro mantenerme calientita? Porque existe un sistema de calefacción que me está brindando esta energía, ¿no? El hecho de que mi celular tenga batería todo el día se debe a que estoy constantemente cargando mi celular a una fuente de energía, o porque traigo una batería que al final es una fuente de energía o me está proveyendo de energía. Que cómo caliento mis alimentos por energía, cómo me muevo a la escuela por energía, como que siento que no lo tenemos tan, o sea, no lo normalizamos tanto, la relevancia de la energía en nuestro día a día, que no tenemos como esta sensibilidad de qué tan presente está en nuestras vidas, ¿no? Y qué tan necesaria es. Entonces, me gusta esta introducción, es justamente de un libro que escribió mi entonces jefe de la Secretaría de Energía, que es que les recomiendo que lo compren como internacionalistas, porque te da mucha pauta sobre cuestiones energéticas básicas. Y parte, ¿no?, de la satisfacción de humanidades básicas, como la iluminación, la cocina, la calefacción, cómo mantengo mis alimentos en conservación, pues gracias a mi refri, la prevención y no solamente en el día a día, ese es el otro gran punto, también en el desarrollo de actividades, como lo decía Brisa, ¿no?, laborales, por ejemplo, el hecho de que yo pueda estar en mi home office sin ningún problema, pues es gracias a que tengo acceso a energía, ¿no? El hecho de que esté mi computadora encendida se debe a que tengo energía en dicha computadora, ¿no? Si voy por una fritura a las maquinitas de la zona, es porque puedo tener energía, ¿no?
es como esta noción, ¿no? O sea, quiero que veamos, o sea, que partamos de estas nociones básicas de la energía, o sea, sí quiero como sensibilizarlos lo más posible, porque les digo, yo no recuerdo haber visto en algún otro momento de mi carrera cuestiones energéticas, entonces quizás esta es la única oportunidad que tendremos de dialogar sobre este tema. A lo mejor no, a lo mejor ya se innovaron los planes de estudio o ya existen optativas como más en este sentido, sobre todo por la relevancia que está cobrando y por todas las notas que ustedes han visto en estos días por cuestiones energéticas. Alguien me comentaba, ¿no? Que incluso quería lectura sobre el tema de la cuestión petrolera. Yo les he compartido algunos webinars o algunas charlas en Facebook sobre estos temas, ¿no? Entonces, sin duda, está tomando mucha relevancia en estas agendas internacionales, pero sí quiero que dimensionen cómo está presente la energía en su día a día, en su trabajo. Si en el caso de los que trabajan, por ejemplo, tengo entendido que Brandon trabaja, creo que Lisette también, o sea, como que lo tengan muy presente, ¿no? Y pues en el desarrollo de otras cuestiones, ¿no? El hecho de que existan instancias gubernamentales, todas tienen energía en su desarrollo, es decir, como que está esta presencia, ¿no? El acceso y uso de los recursos energéticos se ha constituido históricamente como un factor de cooperación y de conflicto. Por eso es que esta exposición o este tema, como lo vamos a analizar, es desde esta dualidad, ¿no? Y creo que la mayoría de los temas, a lo mejor no lo he puntualizado tal cual, pero es como esta idea, ¿no? De cooperación y conflicto. Por ejemplo, dentro de la misma cooperación lo veíamos, ¿no? Sí existe esta noción de la cooperación, pero al final hay intereses en conflicto, ¿no? Lo que nos comentaba Andrés respecto a la OMS y los choques entre Taiwán, Estados Unidos y China, pues al final ocurren en el seno de una organización que se proclama en favor de la cooperación. Y la energía o las cuestiones energéticas, lamentablemente, no están exentas de este tema, ¿no? En las relaciones internacionales, que es al final de cuentas, pues la materia de estudio. Pero antes de pasar a esta dimensión macro, sí quiero que y les dejo como tarea, digamos, tarea personal, no de entregar en un documento o algo así, de que desde ahora, o sea, desde ahorita que nos desconectemos, piensen en todas las fuentes de energía que están rodeándolos, ¿no? Hasta incluso remítanse a sus clases de física de la preparatoria y de la secundaria para que recuerden esto de la energía, ¿no? Bien, dentro ya del contexto internacional, vamos a reconocer que existen estos, digamos de manera muy general, obviamente siempre hay las excepciones o particularidades con las que podemos analizar cada uno de los países que existen dentro del sistema internacional y desde esta visión estatocéntrica, pero me gusta como esta clasificación muy general para hablar de cuestiones energéticas. Vamos a ver que hay ciertos países que poseen los recursos energéticos. Sin embargo, esta posesión también puede ser en diferentes proporciones. Hay países, por ejemplo, ustedes piensen en el caso emblemático del petróleo, que es la energía más demandada y más querida en el mundo. ¿Cómo está distribuida, no? ¿Quiénes tienen más petróleo? Hay quienes tienen más petróleo, hay quienes tienen menos petróleo, hay quienes no tienen petróleo, ¿no? Que esa es la siguiente clasificación. Entonces, pues les digo, al final existe una variedad, una gran gama o un gran espectro entre esta clasificación que les presento. Entonces, hay países que sí los tienen, ¿no? Hay países que tienen la capacidad tecnológica para explotar estas principales reservas de energéticos, ubicadas dentro de su jurisdicción o fuera de sus fronteras. Esto es muy interesante porque entonces este acercamiento nos da a entender que hay países que han desarrollado cuestiones más bien capacidad tecnológica para el desarrollo de las energías y no solamente se limitan a su territorio, ¿no? Sino lo han logrado llevar a otros estados. ¿Ustedes por qué creen? ¿A qué atribuirían esta situación? O sea, ¿por qué un estado desarrolla su capacidad energética, capacidad tecnológica para la explotación de recursos energéticos más allá de sus fronteras? Más allá del dominio. Bueno, a ver, me gustaría escucharlos mejor. ¿Sí, Ana Karen? Pues se supone, o al menos, bueno, ya también había leído un poco de la lectura,
que dice que es porque precisamente no poseen estos recursos en su territorio, que buscan otros países donde puedan extraer dichos recursos. Exactamente, justo esa es la razón. O sea, son países que han desarrollado la capacidad tecnológica para, y espero que ahorita con el avance del tema, bueno, si me da tiempo, les queda más claro con un esquemita que les preparé para entender cómo funciona la cuestión energética, porque les digo, yo no quiero que se lleven solo esta discusión de cuántas organizaciones existen y por qué existen esta lucha de intereses, sino que realmente aprendamos como la carnita de por qué ocurren estas cuestiones. Digo, bueno, siempre muy limitado porque pues solo tenemos siempre 2 sesiones, una sesión para llevar a cabo el desarrollo de los temas, que siempre tienen mucho que dar, pero como sí dejarles estas nociones, ¿no? Entonces me gusta que lo identifiques de esta manera, Ana Karen, porque son países que no tienen los recursos, pero sí han desarrollado la tecnología. Por ejemplo, y es un caso porque lo he estudiado, el caso de Corea del Sur. Es un país, dimensionarlo, hasta las cuestiones energéticas deben dimensionarlas en términos geográficos. Por ejemplo, el gran país, uno de los grandes países en términos de gas natural, ¿quién es? A ver, para ver sus conocimientos como internacionalista. Rusia. Exactamente, justo. ¿Y cómo es Rusia? Entonces, ¿es un país pequeñito, un país grande, un país mediano? Grandote. Exactamente. Ahora pensemos en el caso de Corea, de la República de Corea además. ¿Cómo es en términos territoriales? ¿Sí saben dónde está Corea? ¿Sí saben cómo es Corea? Pequeño. Pequeño, exactamente. Entonces, ¿ustedes creen que tenga recursos energéticos suficientes? No. Exactamente. Entonces, un país que sus mayores exportaciones de importaciones, perdón, de petróleo vienen de Medio Oriente, lo cual no es raro, sabemos todos la razón, creo, ¿no? Sin embargo, es un país, es de los principales, tiene las principales refinerías, o sí, las principales refinerías del mundo, es uno de los principales refinadores de petróleo como tal. Entonces, ahí, por ejemplo, y Corea, ustedes lo saben, y es una de las etiquetas que tiene, es un país que está altamente desarrollado, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo esa capacidad tecnológica no se limita a pesar de su deficiencia en cuanto a recursos naturales, ¿no? O sea, ellos reconocen que no tienen los recursos, sin embargo, sí han logrado han desarrollado esta capacidad tecnológica, ¿no? Entonces, es como ver, es para que aterricemos como esta aseveración. Y hay países sin reservas o con reservas insuficientes para cubrir sus necesidades de energéticos. Existe una dependencia del abasto de productores para satisfacer su demanda. También hay algunos países que ni tienen la capacidad tecnológica ni tampoco tienen las reservas y entonces tienen que importar y eso genera una situación de dependencia energética que, como veremos más adelante, en términos de seguridad, eso genera vulnerabilidad para su sistema energético, ¿vale? Entonces, esta es como la gran clasificación respecto a cómo podríamos analizar. Aquí también les pediría que hagan la chamba de analicen, a lo mejor cada uno tenga un país favorito, así como de, ay, a mí me encanta, o me encantaría irme de intercambio a, o me encantaría conocer tal país, que piensen en ese país, o les llama la atención, lo que sea, y piensen esta situación que les estoy exponiendo, ¿no? Tiene recursos energéticos, no los tiene, es un país que tiene, ha destacado por desarrollo tecnológico, o como pensar esta situación, ¿vale? Yo creo que lo dejaré aquí porque ya vamos a entrar como a la explicación de lo que es el sistema energético como tal, al que les hacía referencia hace ratito, y se va a explicar mucho a partir de un esquemita que también quiero que veamos. Entonces, lo dejaré aquí por ahora. Este tema lo continuaremos de lleno el siguiente el lunes. Para analizar pues las cuestiones energéticas, ¿no? Sobre todo en términos de seguridad y cooperación energética, ¿vale? Entonces, no sé si hay alguna duda, ahora sí es el momento para las dudas sobre la tarea. ¿Hay alguna duda?
o algún comentario también, igual si quieren algún comentario sobre estas cuestiones. Una compañera había hecho una pregunta en el chat. Ah, sí, es que no la alcanzo a leer bien porque como que se trabó mi chat. Pero, ¿qué dice? ¿Me la pueden leer? Dice, yo tengo una duda, ay, ya la movieron. Yo tengo una duda sobre el control de lectura. ¿Es un resumen, crítica, análisis o es libre? Ah, sí. Les había comentado que es un control de lectura. Ah, hay comentarios sobre las tareas, entonces por parte de Lili y Andrés. Bueno, ahorita veo a Andrés, pero seguramente también hay algo por ahí de Lili. Es cierto, ya sé que les debemos. Bueno, las calificaciones, aprovechando esta coyuntura, y ahorita te doy la palabra, Andrés, o la pregunta. Las calificaciones, ya les había comentado que de esta tarea en particular de la de cooperación internacional para el desarrollo la voy a evaluar directamente yo. Entonces, esas yo se las haré llegar directamente, espero que el domingo a más tardar, ¿vale? Y Andrés quiere comentarles algo de las tareas. ¿Andrés? Sí, chicas, les queríamos comentar, Lili y yo, que hemos notado que hay como confusión entre lo que se tiene que entregar cuando se les pide un ensayo y cuando se les pide un control de lectura. Digo, ahorita fue la primera vez que les pedimos un control de lectura, pero los otros dos anteriores habían sido ensayos y creo que no quedó como muy claro porque a casi todos les hice la misma anotación de que pues hacía falta como un eje central, sobre todo en la tarea 4, que es la de Global Risks. La verdad es que me parecieron buenos análisis, o sea, al final creo que hicieron un gran esfuerzo en leerlo en inglés y algunos hasta redactarlo en inglés, lo cual felicito mucho, pero vamos, cuando lo platicábamos Lili y yo, decíamos que hay algo importante de que cuando se hace un ensayo, se tiene que hacer propio el tema y hacerlo, digamos, desde un análisis propio y darle como argumentos para decir sobre cierto tema en específico qué es lo que se está de acuerdo, qué es lo que no se está de acuerdo, qué se puede criticar y qué no. Y la diferencia con el control de lectura es básicamente que el control de lectura sí tiene una estructura más de resumen con crítica, ¿no? O sea, se hace un resumen, se critica como la lectura y ya, eso es el control de lectura. El ensayo sí tiene que ser una constante reflexión sobre los términos, sobre las implicaciones, sobre etcétera, etcétera. Ahí sí se tiene que hacer propio el tema y desarrollarlo más. Lo que nos pasó muchísimo con la tarea de los Global Risks es que nos enumeraban los riesgos que ya venían en la lectura y nos decían, y pues sí, realmente son los riesgos que estamos enfrentando. Y yo decía, bueno, pues es que más o menos eso más bien sería un control de lectura o un resumen. Ahí nos están diciendo qué dice la lectura. Y en este caso queríamos más un ensayo diciéndonos como, no, pues a lo mejor a mí me gustó la parte en donde hablan de medio ambiente y yo quiero desarrollar por qué el medio ambiente es el riesgo que deberíamos de enfocarnos más. Y entonces tomo la parte de medio ambiente que dice el informe y yo argumento con otras lecturas y digo, y es que además también hay esto sobre el medio ambiente y esto, y por eso creo que este es el tema más importante del reporte. Entonces, creo que hay que empezar a distinguirlo, sobre todo para las futuras tareas, y sobre todo porque preguntaban ahora para esta nueva tarea sobre el control de lectura, pues este sí es control, o sea, este sí es más a manera de, pues, resumen y crítica, ¿no? O sea, como verle como las deficiencias y etcétera, etcétera, pero ya no es tanto a manera de ensayo. Sí, justamente, a ver, yo por ejemplo les había pedido el ensayo para el de Global Risk y el de la reforma, porque, a ver, el de la reforma no les dimos fuentes, les di una lectura pretexto, les dije, es una lectura pretexto, ustedes pueden buscar más fuentes y eso, porque quería ver su análisis como tal. Ahí era el cierre finalmente del tema de Naciones Unidas que les había expuesto Andrés, sobre cómo funcionaba como tal. Pero sí me gustaba como ahí el objetivo de esa tarea, a lo mejor hay que puntualizar más el objetivo, quizás es lo que debamos hacer, Andrés. Eso es una tarea para mí más bien, de decirles cuál es el objetivo, ¿no? Y ahí era más que nada el análisis de parte de ustedes, entonces por eso se les pidió un ensayo. Ahora, el de Global Risk era un texto enorme. Digo, a ver, yo sé que a lo mejor son capaces de leer libros de 500 páginas como nos obligaba la doctora Rosas, pero pues yo les he dicho, la verdad es que se debe ser flexible. Entonces, las entregas son de 3 a 5 cuartillas y un texto creo que era de más de 100 hojas.
un texto de 100 hojas no se resume en 3, 5 cuartillas, o sea, por eso ahí también el objetivo era, ya que es tan grande el texto, pues un poco el análisis por parte de ustedes, más bien bastante el análisis por parte de ustedes, de justo, estamos identificando que los riesgos son tales, entonces, pero consideramos que no, o consideramos que sí, porque, y ahí a lo mejor hasta fundamentar con otras fuentes, ¿no? A lo mejor tienen en el radar algún texto que hicieron en semestres anteriores, o que están haciendo en materias del mismo. Y pues es un texto, creo que de 9 páginas, o de 10, no me acuerdo, es muy breve, o de 20, a lo mucho. Y creo que es muy puntual la lectura, ¿no? Entonces, por eso también sí se planteó como control de lectura, porque es un texto que se puede resumir fácilmente desde mi punto de vista. Entonces, ya alguien me había preguntado por ahí cuál era el control de lectura, le encontré una definición es una definición que incluso trae preguntas clave como para tratar de guiarlos en la elaboración de los mismos. Si alguien más necesita o tiene esta confusión de cómo se elabora un control de lectura, porfis, antes de que inicien la tarea, mejor consúltenlo, ya saben que con toda la disposición, y pues ya, ¿vale? Entonces, para evitar estas confusiones, y prometo ser más puntual en cuál es el objetivo de la tarea para que puedan aterrizarlo mucho mejor, y ya les he dicho 1,000 veces que cualquier duda, pues me pueden consultar sin ningún problema. Me voy a tardar, sí, y a lo mejor voy a ser muy, muy breve en la respuesta, pero les prometemos que va a haber respuesta. Y Lili y Andrés también, tengo entendido que los han apoyado bastante y no lo dudo, entonces porfis también, si no soy yo, es con ellos, y con mucho gusto, ¿vale? Pues bueno, entonces el siguiente lunes iniciamos, más bien terminamos con este tema de cuestiones energéticas, y el jueves iniciamos con procesos de integración para pasar a sus siguientes exposiciones. Si tienen dudas sobre esta tarea, porfis, otra vez, escríbanme, ¿vale? Pues nos vemos, descansen y linda noche. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Bye. Hasta luego. Gracias. Adiós, cuídense mucho. Sigan resguardados.